Buenas, gente linda de Solaris. Primero que nada, darles una buena noticia. Tenemos a Viajantes en la Oscuridad, mi libro que incluye varios relatos. Algunos han sido publicados en varios países de diferentes partes del mundo. Ya está a la venta en varias librerías uruguayas. Así que los invito a adquirirlo. Por ejemplo, en Libros del Parque, Pocho, Lotremont, eh, Positos Libros, por citar alguna, y vamos a seguir distribuyéndolo en varios lugares del país, tratando también de llegar a Canelones y San José. También está el libro de Andrea Arismendi, Cuando se cosecha, que lo estamos moviendo ahora en este momento bajo el sello de Solaris. Pero les quería hablar de un tema un poco particular hoy. No vamos a hacer un análisis ni de libros ni de películas, sino que vamos a hablar un poco de una noticia muy triste, ¿no? De las etiquetas que se están dando actualmente en los fenómenos literarios, que son un gran riesgo. En 1949, George Orwell escribió 1984. Se han escrito ríos de tinta sobre si era una crítica hacia un lado o hacia el otro. Yo no voy a entrar en este momento en un juicio de valor sobre si es una crítica, como dicen algunos, hacia el comunismo o una teoría de especulación. En realidad voy a cambiar la frase anterior. Bajo un comunismo estalinista que no vendría a ser también una teoría pura dentro de el ideal comunista. O sea, estamos dando bajo una dictadura férrea del Estado. Y Lenin decía que el Estado también tenía que desaparecer. O sea que no podemos decir que es del comunismo. Eso que quede muy claro. Entonces tenemos que en 1984 se crea el Gran Hermano, que ha sido bastardeado por ese programa infame que gracias a Dios no está en nuestra televisión en este momento. Yo recuerdo esos trágicos momentos del año 2001, 2002, donde había un montón de gente que la filmaban todo el tiempo haciendo pelotudeces y pasaba un montón de situaciones estúpidas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? En el libro se estaba hablando de la policía del pensamiento, la neolengua, y el Gran Hermano se metía en la vida de todo el mundo. Todo estaba controlado, todo estaba siendo censado. Y es muy importante eso. A nosotros nos han creado una sociedad basada en el miedo para poder meter en todas las ciudades cámaras a mansalva y crear el Gran Hermano. La inseguridad muchas veces se crea para generar el control de la falta de las libertades civiles y su caída. Cuando caen las libertades civiles, se intervienen los teléfonos de forma secreta, se colocan cámaras por todos lados, hay vigilancias de drones permanentemente con el puro hecho supuestamente de luchar contra la delincuencia. Cuidado, porque eso después la moneda cae para el otro lado y tenemos una dictadura vigilada. En la casa donde vivía George Orwell, al lado de la placa de su domicilio, hay una cámara de vigilancia puesta por el gobierno. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Y qué ironía esto de la neolengua que está en el libro, que yo se los recomiendo primero que lean el libro antes que las versiones de cine, ¿eh? La policía del pensamiento, ¿no? Y esto me hace recordar a Fahrenheit, donde los bomberos ya no se llama bomberos a los que queman los libros. Se cambia la historia, se reescribe y hay unas listas de libros prohibidos que se tienen que quemar. Eso lo hizo el nazismo
pero nosotros vamos hacia eso bajo otras teorías y lo que nos quieren pintar muchas veces como supuestos marxismos que no lo son, ahora los llaman neomarxismos, que son desviaciones teóricas que vale la pena estudiar sus porqués. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estos temas, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? En una universidad inglesa pusieron que 1984 era posible material ofensivo y molesto, tenía material explícito. O sea, que están etiquetando los libros, ¿no? No se asuste, mi hijo, no se asuste por lo que pueda leer esta ficción. Va a estar etiquetada para que usted no sufra y sepa lo que es. Es un libro de una persona muy mala. Se llamaba Orwell. Estuvo hablando, haciendo ciencia ficción de gran parte de lo que está pasando ahora de forma profética. Pero, chiquito, no te asustes. No sea cosa que te pongas a llorar leyendo el libro. Y la carrera que estaba estudiando esta gente era identidad bajo construcción. Me parece que ya con esto lo digo todo, ¿no? ¿Qué tenían que construir? ¿Qué había que deconstruir? ¿Qué tonterías estaban hablando en estas clases? Porque otros libros e historietas también está. Hay un poema griego de Simónides que está dentro de esta lista que dice misoginia extrema en la antigua Grecia. Sí, por supuesto, había misoginia en Grecia. Recién ahora se enteraron los estudiantes del siglo XXI cómo funcionaba la Grecia clásica con respecto a la mujer y su desprecio. Y por otra parte, cómo estaban las hetairas. No necesita una etiqueta, se necesita estudio y un poco de espíritu crítico. No, también habla de otros libros, lo que pone etiquetas, muere un animal, hay sexo, hay discapacidad. Oh, en el libro aparece un discapacitado. Oh, esperen, denme la Magnum, porque también habla del suicidio. Y si habla del suicidio, tiene que estar etiquetado el libro. Y si habla de autolesiones también. ¿Eso no sucede en el mundo real? Ahora, etiquetan los libros, pero las canciones de reggaetón y la música y las novelas turcas llenas de narcos, eso no se etiqueta, al revés, eso es el opio que se da a la gente para que coma la basura, así, fagocitando toda esa basofia y quemando el pensamiento. Por eso es que cuando algunas personas de la generación de cristal, muchos se ofenden. No es algo ofensivo. Es un término crítico que muchas veces se está pensando, se está tratando de poner una línea en la arena del pensamiento para que se piense que estos libros tienen algo mal, pues etiquetas. Si está etiquetado tendrá algo. Ay, el Señor habla de autolesiones. Mirá que bien. Mirá que bien. Entonces, bueno, vamos a empezar ya a comprar los troncos para la quema de libros. Porque va más allá de una etiqueta. Va en un prejuicio y en una censura. Estamos en un momento donde se utilizan las redes los términos te censuran. Censuraron a fulanito, a Pepito y a Menganito. ¿Está? E inclusive con libros que hablan sobre relaciones homosexuales. Por ejemplo, estaban hablando tanto del Club de la Pelea y la censura que tuvo en China, la versión filmada, que se olvidan que en Estados Unidos el escritor fue perseguido durante años porque sus libros tenían parte de pensamientos anarquistas, relaciones LGBT y otras cosas más. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo es esto? Esto parece los sketch cómicos
donde sí, yo quiero que todo el mundo sea free, pero después yo sé muy bien cómo funciona el mundo y si aparece el hijo de esa familia más o menos bien o de clase media con un travesti, no va a estar tan contentos. Eso tiene que estar todo bien, pero fuera de mi casa. Yo soy progre dentro de mi casa, pero cuando entra eso, ya no. O sea, hagámonos una autocrítica real de la propia hipocresía de estos años basura. Porque si uno compara el cine de los 80, principios de 90 con lo que hemos tenido, tenemos muy poco cine bueno, una literatura que no, yo no pongo esto, voy a poner amigues. Queremos hacer una destrucción idiomática en base a una supuesta transformación, que es toda mentira. Esa transformación, esa transformación del idioma viene de grupos económicos como el grupo Soros y como otros más. Quieren poner ideas impuestas de transformación del idioma para destruir de una buena vez el idioma español, ¿tá? Que es una de las lenguas más habladas del mundo. Y si ustedes ven la cantidad de palabras que utilizaba Cervantes, ahora de promedio son 200, 300 que usa un iletrado de estos que escucha reggaetón. Pero para cerrar, también les quería hablar que en la lista hay un cómic que yo leí hace muchos años, que lo compró mi hermano, V de Vendetta, cuando nadie hablaba de V de Vendetta acá. No en una edición de lujo como las de ahora. Las ediciones viejas, las españolas, en papel de diario, a color, ¿tá? Y hay toda una trama anarquista que Alan Moore propone. Lloyd la dibuja de una forma fantástica. Esa también está etiquetada para esta gente de Inglaterra. ¿Por qué? Porque Alan Moore, ¡pum!, así, ya saben dónde, a toda la sociedad. Y tiene muchas más capas de lectura que la película. La película es una gran película, es una muy buena adaptación. Lo hizo famoso. Y yo entiendo por qué Alan Moore quiere a veces despegarse de esos mainstreams y se corrió para un costado. Iba por otra crítica social la cosa. Y V de Vendetta ahora resulta que está etiquetada. Claro, por supuesto que va a estar etiquetada. Ya no más con la máscara de una persona que quiso destruir el Parlamento, con todo lo que implica, con el organismo que está unido, V de Vendetta, a 1984. ¿O ustedes pensaban que no? El control que tiene. Pero no, sigamos así. Yo ahora voy a seleccionar los libros prohibidos que tengo en casa. Primero me voy a latigar un poco en la espalda hasta sangrar y pedir perdón por haber nacido así. Y después voy a quemar algunos libros y ya de paso algunas historietas. Así se quedan tranquilos en Inglaterra o los censores de la moral, ¿no? Repitámoslo como lo decía George Orwell. La policía del pensamiento. Ya saben, el que quiere se suscribe, está la campanita y las notificaciones. Hay que apoyar al canal. Si piensan igual o no, no importa, se armará debate. Yo estoy planteando mi opinión en lo que me parece un insulto a grandes escritores, dibujantes, guionistas, en esta nueva sociedad que va a lo que tanto se criticaba cuando se veían las piras de libros. Ya, falta poco. Ya hubo en algunos lados, ¿eh? Ya quemaron Historieta de Tintín en Canadá. Ya vamos a empezar a quemar más libros, no se preocupen. O dentro de poco no va a haber más libros, va a ser igual que en Fahrenheit. Va a ser el sueño. O va a tener que haber un comité de personas para que salgan a la luz. Que eso sería mucho más divertido, ¿no? Les gustaría a esta gente. Juntamos 6, 7 veedores y los ponemos a elegir, ¿no? A ver qué libro tiene que salir y qué no, y qué producto cultural sí, y cuántos chinos
o cosas tiene que haber, así todo queda masticado y nadie se siente ofendido. Ofendan a la gente con lo que escriban y escriban literatura que capaz que en el futuro esté en listas negras. Va a ser un gran placer. Van a estar capaz que muertos, pero de alguna forma, si existe otro más allá, su espíritu va a decir, qué lindo, estoy en la lista de los prohibidos. Qué mejor que eso. Bueno, nos entendimos un poco, chicos. Nos estamos viendo.